Bendiciones, Enrique. Mira, ¿Ves? lo Sabía yo deja. que era... ¿Cómo puede ser que desde el móvil nuevo no me funcione y desde este sí? Sabía yo. ¿Qué tal? Buenas noches primero. ¿Qué tal, Kevin? Dios te Buenas bendiga. noches, Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios, Ah, estamos bien. Menos mal que mejor desde aquí, desde tu cuenta. Mejor. sí, porque no sé, así no sé si me, porque Instagram lo controlo poco, no sé si a mí también me aparecerá como directo y Sí, tal. sí, claro. Ya te digo que el Así tú, Instagram pues, no me quiere. Voy a dejar vas esto sin contra sonido. del Enrique. Voy a ir invitando a gente, Enrique. Mientras tanto se van uniendo. Decirte que gracias por estar aquí, primeramente, por sacar un poquito de tu tiempo para compartir. Como ya sabéis, hermanos, estamos compartiendo durante la semana el tema de las 5 solas. Hemos hablado de solo escritura, solo fe, solo gracia y solo Cristo. Y hoy nuestro hermano Enrique, candidato de Aranjuez, va a compartir solo a Dios la gloria. Un tema importante, ya es el último, ya con este finalizamos. Y creo que va a ser de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Sí, sí. Amén. Así que, hermanos, ir compartiendo para que la gente se vaya uniendo. Gloria, Aleluya. te adoramos a ti. Bendiciones, bendiciones para todos. Está siendo una semana de mucha bendición, Enrique. Llevo Lo diciendo sé, lo sé. a todos los que han pasado por aquí, se lo digo, que es un tema para aprender y con el aprendizaje está la bendición. Yo creo que cuando enriqueces tu conocimiento es una bendición. Claro que sí. Así que está siendo de aprendizaje y de bendición. Amén. Pues, Enrique, para no robarte tiempo, ¿vale? Como Sí, sabes, hay una hora y se corta. amén. Si necesitaran más, tranquilo, cortamos y seguimos. No te preocupes que intentaré coger mucho menos. Así que voy a hacer una oración para presentarlo todo y comenzamos, ¿vale? Adelante. Sí, señor. Bendecido Padre y Dios del cielo, Señor. Exaltamos. Una noche más, Dios mío, me pongo delante de ti para presentarte este directo, Señor, para pedirte, por favor, que tú tomes la dirección, que tomes el control y la guía, Señor, de todo lo que acontezca. Ruego, por favor, Señor, que como dice el tema, Dios mío, la gloria solamente te la lleves tú, Señor. Anúlame a mí, Padre eterno, anula al hermano Enrique, Señor, y administra tu Espíritu Santo, por favor. Te presento a tu siervo delante de ti para que lo tomes, Padre eterno, para que no sea él el que administre, para que no sea él el que hable, sino seas tu Espíritu Santo a través de él. Por favor, ayúdale a expresar eso que has puesto en su corazón, Señor, y cómo no, prepara la tierra, Señor, de los oyentes, para que esa palabra, Señor, dé fruto, Padre eterno, en nuestras vidas. Gracias te doy, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Todo tuyo, Enrique. Bueno, pues en primer lugar agradecerte a ti por cederme esta plataforma para poder estar compartiendo la palabra del Señor, porque siempre lo digo, para mí es un privilegio, para cualquier predicador es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios, hablar de Él Amén. y un tema tan bonito como es este, porque encima hablar de este solideo gloria, solo a Dios la gloria, es espectacular. Si es la semana que Amén. lleváis, está viendo los diferentes directos y de verdad que es una bendición lo que han estado compartiendo los diferentes hermanos, mis Aleluya. compañeros de Signa, hermano José, y la verdad es que es una bendición, la verdad. Amén. Sin más, vamos a ir directamente a lo que me toca a mí o a lo que se me ha adjudicado a mí dentro de este tema de las 5 solas de fe, que es la última. Amén. Hay gente que cree o que se ha dicho que de que este solo a Dios gloria o este solideo gloria podría resumir las otras 4 solas. Sin Amén. embargo, desde mi perspectiva, más que resumirlo, creo que es la consecuencia. Amén.
Creo que es la Amén. consecuencia de todo lo demás, más que un resumen de todo, es una consecuencia de todo lo que se viene diciendo, ¿verdad? De Amén. esa sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Jesucristo. Y terminamos hoy con este solo gloria a Dios, porque realmente no hay nadie como Él. Él merece Amén. la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Nos apasiona hablar de Cristo, nos apasiona hablar del Dios Padre, nos apasiona hablar del Espíritu Santo. Sin más, vamos a ir directamente a esta expresión de solo Dios gloria. Y para empezar, Kevin, compañero, me gustaría definir esto. Me gustaría definir para que todos entendiéramos qué significa darle gloria a Dios. Porque Amén. unos lo sepan, otros no. Cuando decimos que le tenemos que dar la gloria a Dios, ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, Muy bien. la palabra gloria, como la mayoría de mis hermanos que me estarán escuchando sabrán, viene del hebreo kabod, aunque en griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega doxa, pero como todos sabéis, pues el sentido de gloria, si tenemos que hablar de la gloria de Dios, siempre nuestra mente vuela al tabernáculo y vuela a la nube, a la Amén. Shekhinah. Bueno, porque ahí fue, o de ahí se establece lo que quiere decir la gloria de Dios. Perfecto. Entonces, ¿qué es ese kabod? ¿Qué es? La palabra kabod viene del verbo kabed, que quiere decir honrar, ¿vale? Ahora bien, ¿qué nos estamos refiriendo con ese kabod? ¿A qué nos habla la Biblia cuando dice que o nos habla de la gloria? ¿Qué es? Como sabes, Kevin, en el tiempo de las tierras bíblicas o en el tiempo del Oriente bíblico, en aquel tiempo, eh, el dinero no se contaba, se pesaba, Amén. ¿vale? Entonces, cuando una persona tenía mucho dinero, de hecho vas a ver que en la Biblia vas a ver cómo se cuenta el dinero en talentos, en ciclos, que son medidas de peso, ¿vale? Entonces, cuando una persona tenía mucho dinero, se le decía que tenía mucho peso, ¿vale? De ahí que la palabra cabot quiera decir peso. Como siempre, el dinero va ligado, por desgracia, a la importancia, al estatus social, al estatus de grandeza, y por norma general eran los reyes, los príncipes y los líderes los que más posición económica tenían, por eso se le decía que tenía más importancia, que era tener más dinero, que era tener más peso, era tener más cabot. Entonces, cuando hablamos del cabot, hablamos del peso, de la importancia. Ahora bien, cuando nosotros decimos que tenemos que darle gloria a Dios, podríamos estar pensando de que nosotros le añadimos importancia al reconocer la importancia que Él tiene. Me explico. Yo y tú, para medir nuestra importancia, estamos expuestos a que otro la reconozca. Por ejemplo, yo, digamos que ando bien económicamente, consigo una casa genial, un coche impresionante, y automáticamente te llamo a ti, lo cuelgo en mi estado, lo pongo en mi Facebook, porque me gusta que la gente vea, reconozca, y la gente me diga, jolín, qué bonita la casa, qué bonito el coche que tiene el Enrique, ¿vale? Entonces, estamos expuestos a las alabanzas y al reconocimiento del otro, pero Dios no es así. Amén. Dios necesita que nadie reconozca lo glorioso que es Él para que sepamos cuánta gloria Él tiene. ¿Te das cuenta de esto? De hecho, si Dios fuese un desierto, aquel desierto estaría lleno de su gloria. Si Dios, Aleluya. antes de que hubiese nada, ya lo único que había era Dios, ya estaba todo lleno de gloria porque estaba Él. Aleluya. Como de la creación no tiene esto, no hay nada de gloria inherente, necesita un reconocimiento. Por eso, cuando decimos estamos dándole gloria a alguien, se está refiriendo que nosotros estamos añadiéndole algo que ese alguien no tiene. Por eso se busca. De hecho, Satanás, lo que él busca constantemente es la adoración de los demás porque él no tiene gloria. Necesita que alguien la reconozca porque no la tiene. Sin embargo, Dios no. Dios no necesita que le estemos constantemente añadiendo nada. Entonces, cuando le damos gloria, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es reconocer, no añadirle,
reconocemos la gloria que Él tiene, la importancia, la grandeza, lo maravilloso que es Él. Lo reconocemos. De hecho, Él mismo sabe lo glorioso que Él es. Amén. No hay nadie que sepa cuán glorioso es Dios como Él mismo lo sabe. Fíjate lo que dice capítulo 44, verso 8 del libro de Isaías. Dios habla a su pueblo y le dice así: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice yo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. ¿Qué confesión del Señor? Mira esto. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Aleluya. Capítulo 46, verso 9 del libro del profeta Isaías, vuelve a decir el Señor así de sí mismo: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y fíjate cómo termina este verso, es impresionante. Y no hay nada semejante a mí. Aleluya. O sea, Dios sabe cuán glorioso Él mismo es. Alguien, al escuchar esto, podrá decir, bueno, qué orgulloso es Dios, ¿no? Es orgulloso el Señor. Y no es que sea orgulloso el Señor. Lo que pasa es que pregunto, ¿puede Dios mentir? No. Dios es todo verdad. No puede decir Amén. una cosa que no sea. Amén. La humildad es el reconocimiento de la propia limitación. Amén. Pero ¿y si no hubiese esa limitación? ¿Qué hay que reconocer? ¿Qué podría Amén. Dios reconocer si en Dios no hay limitaciones? En Dios no hay nada, en Dios no hay nada débil, no hay nada distorsionado. Por lo tanto, cuando Él tiene que hacer un reconocimiento de sí mismo, tiene que decir la verdad, que Dios es glorioso y que no hay nadie como Él. Esto, volvemos, al ver esto podríamos preguntar, bueno, pero es que no quiere decir eso una cosa para la otra. Dios es orgulloso por decir esas palabras. No, porque cuando una persona es grande, reconocer lo grande que Él no le hace orgulloso, si verdaderamente lo es. Le haría orgulloso hacer de menos a otro. Amén. Pero fíjate qué glorioso es nuestro Rey y qué grande es Él. Que dice la palabra del Señor que Él levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso del muladar. Ese es nuestro Dios. Él sabe lo glorioso que Él es. Sin embargo, el saber lo glorioso que Él es no le hace mirar con desprecio a aquellos que son inferiores a Él, sino que Él los levanta y los exalta y, como dice Primera de Samuel, los hace luego sentar en lugares de príncipes. Nuestro Dios es glorioso, no hay nadie como Él. Ahora bien, entendiendo todo esto, vamos a las confesiones de por qué Dios dice que Él mismo es glorioso. Fíjate, y vas a ver cómo Dios va hilando el tema esta noche. El Señor no hace nada sin propósito. Él lo hace todo con dirección. Cuando Él nos enseña y confiesa lo glorioso que Él mismo es, lo hace también con un propósito. ¿Sabe el Señor que cualquiera que vea lo glorioso que es Él, tiene que caer rendido delante de esa gloria? Tiene que reconocerlo de manera automática. El Señor, cuando nos muestra lo glorioso que es Él, lo hace para que conozcamos la gloria que Él tiene. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 4:35, hablando el Señor a su pueblo de todas las maravillas que Él había hecho con ellos. Les dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Si vamos unos versos más adelante, en el versículo 39, nos encontramos con esto. Esto es tremendo, dice así. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y termina Amén. diciendo el Señor, y no hay otro. Entonces, el Señor lo que ha querido hacer por medio de su palabra no es otra cosa que darse a conocer. Porque es el Señor que conociéndole, nosotros siempre le vamos a dar la gloria. Es algo, es una consecuencia. Es tanta la grandeza que hay dentro de nuestro Rey, que al manifestarla y al nosotros verla, tenemos que reconocerlo sin más remedio y decir, como dice la frase que acuña y da nombre a este directo,
solo a Dios la gloria. Ahora, Aleluya. la importancia de esta afirmación dentro del contexto histórico de la Reforma es tremenda. ¿Por qué? Creo que no es necesario, después de tanto hablar esta semana de la Reforma y de todo lo que se ha hablado, volver a hablar del contexto histórico en el que se afirmó todo esto, ¿vale? Pero sabemos todo que el tiempo de la Reforma viene a romper lo que históricamente, secularmente se llama el tiempo o la época, la era de las tinieblas, de la oscuridad. Así lo llama la historia a la Edad Media. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana empezó a levantar un sistema político-social de gobierno mundial en el que estuvo, vamos a llamarlo, subido encima de un sistema religioso basado en herejías. ¿Verdad? Una herejía tras otra herejía. Hoy leía, lo que pasa que claro, si me pongo a leer eso, nos dan aquí la 1 de la madrugada. La lista de herejías que la Iglesia Católica llegó a proclamar durante todo el tiempo y fue tremendo. Ya sabemos de sobra, bautismo de infantes, transustanciación, la adoración a los santos, la adoración a la Virgen María, la declarar a María corredentora, que eso es tremendo. Y todas esas herejías subidas encima o apostadas sobre la gran herejía de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál fue esa gran herejía? La gran herejía, a mi juicio, de la Iglesia Católica fue la declaración de que la salvación era debida a la ligación o al estar ligado a la Iglesia. O sea, sí, yo soy salvo por ser de la Iglesia. Si no eres de la Iglesia, no eres salvo. De hecho, hoy leía declaraciones de varios papas, y uno de ellos en el siglo XIV llegó a decir lo siguiente. Durante el siglo IX afirmaron decir, afirmamos que no hay salvación fuera de la Santa Iglesia de Roma. No la hay. De hecho, la pena de excomunión, cuando se excomulgaba a alguien y se trataba de hereje, lo que se estaba haciendo era quitarle la salvación. O sea, decir, te excomulgo de la Iglesia, ya no eres de la Iglesia, no serás salvo. Eso es lo que la Iglesia hacía. Pero es que las afirmaciones durante el siglo XIII y XIV que he leído me han puesto los pelos de punta, porque no sé qué papa era, llegó a decir de que no se puede ser salvo a menos que estés sometido a todo lo que el sumo pontífice dijese. O sea, sí, si alguien no se sometía a lo que el papa decía, esa persona no iba al cielo. Wow. De ahí que empezaron a sacar todo el tema doctrinal contra el cual verdaderamente Martín Lutero se levantó, que fue el tema del purgatorio, la compra de indulgencias. Se pagaba para ser salvo, se pagaba para sacar a los familiares del purgatorio, se vendía y se compraba salvación con dinero. Claro, todo esto, alguien que me esté escuchando dirá, ¿y cómo puede ser de que alguien que se llame Iglesia llegue hasta este nivel? Pues el primer pecado de la Iglesia Católica no fue otro que cerrar la Biblia. ¿Verdad? Al cerrar la Biblia, se cierra la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos conocer a Dios de otro modo que de la manera que Él mismo se ha dado a conocer a nosotros. Amén. Y la manera en la que el Señor se ha dado a conocer a nosotros es a través de su Escritura. Amén. Al cerrar la Biblia se nos cierra la revelación de Dios. De hecho, la revelación de Dios en la palabra de Dios es extensa y sublime. Pero hay dos, a mi juicio, dos fundamentos, dos puntos de inflexión en cuanto a la revelación de Dios en la Escritura. La primera, la revelación de la santidad de Dios. Aleluya. En la ley se nos revela de una manera muy clara la santidad del Señor. Dios levantó un sistema
alrededor del tabernáculo del sacerdocio y tenía como base y fundamento, aunque te suene a risa, el arca. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza era una reproducción del trono de Dios. Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Problema, que había una ley que cumplir. Y esa ley decía: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y sobre todo, fíjate qué fino hila el Espíritu Santo al escribir. Y esto te lo dejo caer. Mira, cuando el apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo 7, mira qué mandamiento de los 10 coge. Es tremendo. Cuando dice, el mandamiento dice no codiciarás. Yo al escucharlo, lo escuché. Y ese mandamiento produjo en mí, el pecado que había en mí produjo toda codicia. Podría haber el apóstol Pablo escoger cualquier mandamiento, cualquiera de los 10. Sin embargo, cogió el de la codicia. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Porque hay gente que dice, yo no robo. Yo soy una persona que me peleo por no mentir. Yo soy una persona que respeto a mi familia, que no digo falsos testimonios. Pero ahora dime tú una sola persona que durante su vida no haya codiciado algo que no sea suyo. Dime una persona que no haya visto un coche que no es el suyo y sus ojos no se hayan ido detrás de él. Dime una persona que haya visto algo que no sea suyo, cualquier cosa, y sus ojos hayan marchado tras eso. Eso es codicia. Y todo ser humano ha caído bajo ese pecado. Por eso el apóstol Pablo escoge ese pecado, porque encierra en él toda la ley, porque al romper un solo mandamiento toda la ley te acusa. Todos hemos caído en el pecado de la codicia, todos hemos roto la ley, todos somos reos de muerte. El Señor conoce todo esto y la ley nos revela la santidad del Señor y nos revela al hombre como pecador. Los mandamientos nos acusan. Tú no puedes entrar a la presencia. Eso es lo que la ley nos revela. Amén. El Dios del Sinaí nos grita, no te acerques, porque si te acercas mueres. Le dijo Dios a Moisés, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni los animales, nadie. ¿Qué hace el Señor? Yo quiero habitar en medio de vosotros, pero no podéis pasar a mi presencia. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No santo, 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 santísimo a la enésima potencia. ¿Qué es la santidad de Dios? Todo lo contrario al pecado. Va en su naturaleza ser santo. Y cuando una persona o un pecador se acerca a Dios, su santidad es contraria a eso. Y entonces, ¿qué ocurre? De que la justicia de Dios se activa. Tiene Dios que castigar el pecado a causa de su propia santidad. Y la justicia de Dios, al ver el pecado que ha roto sus mandamientos, levanta la ira de Dios, que castiga el pecado en el pecador. Castigado el pecador, queda castigado el pecado. Por eso Dios le dice al Moisés que nadie se acerque, porque yo soy santo, y el que se acerque a mí con pecado ciertamente morirá. Eso es lo que nos revela la santidad de Dios. De hecho, tú vas a ver a Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, que Isaías, esto lo dice Francisco Lacueve y es tremendo. En el capítulo 5 vas a ver los ayer de Isaías y empieza Isaías a mirar a los pecadores. Ay del fulano, ay del mengano, ay del sotano, ay del otro, del maroto y el de la moto. Eso en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 dice la palabra de Dios. En el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en su trono, las faldas de sus vestiduras cubrían el templo, y entonces vi a los serafines que volaban a su alrededor, con 2 alas se tapaban, con 2 alas volaban, con 2 alas se cubrían los pies y empezaban a gritar el uno al otro, santo, 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 eres Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice la palabra de Dios que al ver eso Isaías se tiró al suelo y dijo, Señor, ten piedad de mí, voy a morir porque soy pecador. ¿Te das cuenta? El hombre al ver la santidad de Dios se da cuenta que es un pecador. El Señor Jesús se pasea por una playa, lleva unos 6 meses predicando. Ya conoce a sus discípulos, se pasea por sus ciudades. El Señor Jesús está predicando en aquella playa y uno de los pescadores está limpiando sus redes. Mira qué escena. Ve Jesús, le echa el ojo a Pedro que limpia las redes, se acerca a él y le dice, ¿me prestas tu barca para predicar? Pedro le deja su barca, se retira un poquito de la orilla. Mi Señor Jesús empieza a predicar a las multitudes y cuando termina ese mensaje, que me hubiese encantado escuchar ese mensaje,
Cuando termina este mensaje, le dice a Pedro, ahora boga mar adentro. Y le dice Pedro, Señor, toda la noche he estado pescando, no he pescado nada, mira las redes vacías, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Van los dos juntos, bogan mar adentro, Pedro echa la red se le llena de peces. Y ahora Pedro en ese momento se da cuenta de algo. ¿Sabes de qué se da cuenta? Se da cuenta de que lo que Jesús llevaba 6 meses predicando era real, que era Dios. Amén. No era un profeta, era Dios. ¿Y qué es lo que el judío tiene en mente cuando ve a Dios? Que va a morir porque es un pecador. Por eso el apóstol Pedro se tira al suelo de rodillas y le dice, apártate de mí, que soy pecador. ¿Te das cuenta cómo la gloria y la santidad de Dios manifiesta el pecado del pecador? Manifiesta la incapacidad del hombre para acercarse a Dios. El hombre se torna pecador ante un Dios tan santo, se torna miserable ante un Dios sublime, se torna sucio ante un Dios tan limpio. El libro de Habacuc hace una afirmación tremenda. Dice el profeta Habacuc al Señor, muy limpio eres de ojos para ver tú la iniquidad. Tan limpios son los ojos de Dios que ni siquiera puede contemplarla, tiene que volver su rostro, porque no puede sus ojos santos ver el pecado. Es contrario a él mismo. Amén. Se nos revela entonces en la Escritura la incapacidad del hombre en la santidad del Señor. Sin embargo, si esta primera revelación que nos da la Escritura de Dios es tremenda, la última revelación, el punto final de nuestro Dios, es sublime. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas formas por los profetas, en este último tiempo nos habla a través del Hijo. ¿Qué trajo Cristo? Trajo el punto final de Dios. La revelación exhaustiva del Padre. Vino Cristo a enseñarnos lo que nadie más nos podía haber enseñado. De hecho, en Cristo es Dios acercándose al hombre. Como dice Peremillos, Dios que con manos de hombre abrazó al hombre, que habló en palabras de hombre a los oídos de los hombres, que con ojos de hombre miró a los hombres, que con corazón de hombre amó a los hombres. Mi Dios hecho hombre vino a revelar a Dios al hombre, porque Cristo no es otra cosa que el perfecto Dios para el hombre y el perfecto hombre para Dios. Entonces, ¿qué vino a revelarnos el Señor? El Señor, ante la incapacidad del hombre pecador para acercarse a un Dios santo, en Cristo nos manifiesta un atributo que el universo hasta ese momento había desconocido: la gracia. Aleluya. La gracia se manifiesta en Cristo. Por eso el primer capítulo de Juan dice que la ley la trajo Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Cristo. Claro, cuando una persona ve la revelación que la palabra de Dios nos hace, vemos cómo Dios es 3 veces santo. El hombre es incapaz de acercarse a él a causa de su pecado, no puede hacer nada para acercarse a él. Se activa la gracia de Dios que desciende hacia el hombre y empieza a limpiar sus pecados, empieza a ocupar su lugar. Las deudas del hombre quedan saldadas, ha sido redimido. La mancha del hombre queda limpiada, ha sido expiado. Ha sido reconciliado con Dios, ha sido propiciado. Cuando la obra de Cristo queda manifiesta a través de la Escritura y vemos la obra de la cruz, es entonces cuando indudablemente tiene que saltar algo en nosotros, que es darle gloria. Amén. De hecho, lo que te mata de Dios, Kevin, no es su ira. Lo que te mata de Dios es su gracia. Cuando una persona contempla y experimenta la gracia de Dios, no aquí, aquí. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo nos imparte algo, no lo sabemos aquí, lo sabemos aquí. Así es. No te sabes pecador, te sientes pecador. Amén. No te sabes reconciliado, te sientes reconciliado. Amén. No te sabes libre, te sientes libre. No te sabes heredero de todo,
te sientes heredero de todo. Porque el Espíritu Santo te imparte, te hace absorber la verdad de la Escritura y lo sientes en el corazón. Sientes que la palabra, como dice el libro de Jeremías, se ha escrito en las tablas de tu corazón. Dios ha soplado en ti su espíritu, ha habido una resurrección espiritual y ahora estás sentado, como decía mi amigo David Gilaber el otro día, posicionalmente con Cristo. ¿Sabes qué? Heredero de todo, como dice la epístola a los Corintios, que vosotros sois de Cristo. Es tremendo esto. Dice que todo vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, todo vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Cuando el hombre experimenta esto, tiene que ocurrir algo en él. Al ver la gracia de Dios manifestada, explota una explosión de gloria a Dios. Por eso dice, es tremendo, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vimos su gloria. Y cualquiera que lee esto hasta ese momento se imagina que Juan está hablando del momento de la transfiguración, como luego el apóstol Pedro en su segunda epístola nos habla, dice, cuando nosotros vimos su gloria en aquel monte santo, nosotros decimos, Juan está hablando de la gloria de la transfiguración, del momento en el que se tornó, el momento en el que sus cabellos se volvieron blancos, sus vestiduras blancas, que se llenó de luz. Todo el mundo cree que podría estar hablando de eso, pero no habla de eso Juan. Dice, vimos su gloria, lleno de gracia. Aleluya. Porque lo que te rompe de Dios no es su ira, no es el monte Sinaí temblando, eso no te rompe de Dios. Lo que te rompe de Dios es su gracia. Lo que te rompe de Dios no es el león que ruge, es el cordero que calla. Lo que te rompe de Dios es el Mesías sufriente de Isaías 53, que enmudeció, cayó y no abrió su boca. Eso es lo que te rompe de Dios. Por eso dice la epístola a los Efesios en el capítulo 1, que nosotros estamos puestos para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios se manifiesta en su gracia y la gracia de Dios se manifiesta gloriosa. Al hombre, al ver la gracia de Dios, al verlo, al contemplarlo, tiene que irrumpir en alabanza. De hecho, cuando tú lees el capítulo 4 de Apocalipsis y el 5, te das cuenta de esa escena. El apóstol Juan contempla el cielo, contempla el trono, contempla las maravillas, la grandeza de Dios, contempla el rollo cerrado y dice la Biblia, ¿qué expresión de Juan? Dice, yo lloraba mucho. No lloraba, lloraba mucho, porque veía que no había nadie digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. Y empezó a llorar hasta que uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores. Fíjate, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ninguno de los seres celestiales pudieron callarle a Juan. Tuvo que ser uno de los ancianos, representación de la Iglesia, la que trajo la revelación que hizo que Juan dejase de llorar. ¿Por qué? Porque Cristo es el misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes quién manifiesta esos misterios escondidos? La Iglesia. Dice la palabra de Dios que la Iglesia manifiesta a los principados y a las potestades las maravillas de las riquezas de Dios. Dice la Biblia que era policromática, polipoikilos, esa palabra en el original, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer al universo a través de su Iglesia. Ese anciano le dice, Juan, deja de llorar, déjalo. Hay uno que es digno y que ha vencido. Y le dice el anciano, ¿quién ha vencido? El león
de la tribu de Judá. Y ahora mira esto, Kevin, que es tremendo. Y le pido al Señor que me ayude a no llorar, porque no quiero hablar con un nudo en la garganta. Juan le hablan de un vencedor, de alguien que ha vencido, de alguien que ha roto los poderes de las tinieblas, de alguien que ha llevado cautiva la cautividad, de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y le ha dicho, yo soy tu muerte, y le ha dicho, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y ha preguntado al sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Juan está buscando a ese. ¿Quién es ese? Y le dice el anciano, es el león de la tribu de Judá. Claro, Juan se vuelve buscando a un león victorioso, a alguien que salta por encima de las ligaduras de la muerte, a alguien que con su fuerza y con sus gritos ha vencido a todos los enemigos. Pero dice la palabra de Dios que cuando se dio la vuelta no vio un león, que cuando se dio la vuelta vio un cordero como inmolado. Y dice la palabra de Dios que cuando vio al cordero inmolado, se levantó el cordero que estaba en pie, no postrado, en pie, porque nuestro cordero no está postrado, nuestro cordero está en pie haciendo su oficio sumo sacerdotal, que es interceder por nosotros delante del trono de Dios Padre. Dice que tomó de la mano del que estaba sentado en el trono, tomó aquel rollo y entonces todos empezaron a cantar y a alabar a Dios y a decirle que no hay nadie como ese cordero, que Él es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y ahora hay una irrupción de gloria para Él. Y le dicen, santo, glorioso, digno, porque nos has redimido de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que manifiesta esa alabanza de gloria? ¿El león? No. La creación irrumpe en alabanza ante el Cordero. Amén. Cuando la gente contempla la gracia, irrumpe en alabanza. De hecho, cuando los reformadores abrieron la escritura que estaba cerrada, claro, nosotros ahora vemos ciertas carencias, como se suele decir, a toro pasado, y vemos ciertas carencias en ellos, como por ejemplo, Lutero seguía defendiendo el bautismo de infantes. Si no me equivoco, Lutero seguía creyendo la transustanciación. Vemos ciertas carencias en nuestros hermanos reformadores, pero es que hay que entender el contexto en el que ellos estaban viviendo. Hay que ver la lucha que ellos estaban tomando. Y ellos hicieron algo que fue, como dijo el primer día nuestro hermano José, el punto de inflexión de las otras 4 solas, la sola escritura, abrir la Biblia. Aleluya. Al abrir la Biblia se manifiesta la santidad de Dios, se manifiesta al hombre como pecador, como imposibilitado de acudir a Dios, se manifiesta al hombre como pecador e incapaz de ir a Dios, y se manifiesta el Dios de la gracia, que viendo Dios al hombre pecador, incapaz de acercarse a un Dios santo, en Cristo le tiende la mano al hombre pecador, para que por medio de la fe el pecador agarre la mano de Dios, que con la otra mano sujeta al Dios Padre, siendo Cristo el único puente, único mediador, único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al ver el hombre la obra de la cruz con la escritura abierta, no tiene otra cosa que decir: a Dios sea la gloria. Amén. Fue tan importante en el tiempo de la Reforma esta afirmación. De hecho, gracias a estos hermanos nuestros que pelearon por abrir la escritura y por abrir la palabra de Dios, que por tanto tiempo había estado relegada al latín, por ejemplo, cuando nadie sabía leer latín, solamente unos pocos. Ellos empezaron a abrir la escritura, a traducirla. Lutero la tradujo al alemán, después la tradujeron al inglés, luego la tradujeron al castellano y empezaron a hacer traducciones a un idioma, a otro idioma, a otro idioma, a otro idioma. Hoy la Biblia es el libro más vendido de la historia. De hecho, ha marcado la historia en ser el primer libro en ser impreso. La imprenta
El primer libro que imprimió fue la santa y maravillosa palabra del Señor. Hoy se lee la Biblia en todos los idiomas. Da igual donde tú vayas, siempre se puede leer la Biblia. Países como China, de corte comunista, en el que ha estado prohibida, se lee la Biblia. Países como Cuba, se lee la Biblia. Países árabes, yo he visto una Biblia en árabe, simplemente de verla ya te rompe, te quebranta, por ver cómo nuestros hermanos árabes se pelean por tener una Biblia. Qué Cuando bien. una persona abre la Biblia, se da cuenta de lo santo que es Dios, de lo incapaz que es el hombre por acudir a ese Dios, cómo el Dios de la gracia desciende y salva a ese hombre por medio de su gracia, cómo la fe agarra a ese Dios de la gracia, y al final tenemos que decir como decimos, solamente a Dios sea la gloria. Me ha Aleluya. gustado hablar de esto, porque me encanta hablar de ese Dios de gloria, me encanta darle la gloria a Dios, me encanta exaltarle y adorarle. Y es que verdaderamente no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Tenemos que decir que nadie salva como Él salva, Amén. que nadie bendice como Él bendice. Amén. Y convertirnos, como decía Juan Wesley, si no me equivoco, en palabras de Agustín de Hipona, convertirnos en hombres de un solo libro. No quiere decir que no leamos otros libros, pero que nuestro fundamento esté como en bien la norma de la Reforma decía, en la sola escritura. Amén. Cuando nosotros abrimos la escritura, ya lo demás viene después. Tenemos que asumir que verdaderamente solamente la salvación es por gracia, que solo se puede adquirir a través de la fe, que el único mediador para poder adquirirlas a través de Cristo, no hay otro camino, Él es la vida. Y al ver todo esto tendremos que decir que solo a Cristo sea la gloria. Aleluya. Así que este era el pequeño devocional que he preparado para esta noche. Espero que haya hecho bien. Precioso, Enrique. Precioso, de verdad. Ha habido puntos que no sabía si iba a aguantar o no iba a aguantar, porque has tocado temas preciosos, lo has expuesto de Sí. una manera preciosa. Creo que todo el directo he visto amenes, he visto gente apoyando lo que decías. Creo que todos hemos disfrutado, hemos aprendido y como dice el lema, todo es para la gloria de Dios. Así es. Ni, ni para los cuatro hermanos que han compartido estos días, ni para ti, ni para mí, sino Amén. para Dios. Amén. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que la deje por ahí, unos minutitos por si alguien tiene, y si no, pues Enrique, darte gracias. Gracias Aquí. por compartir, gracias por Aquí. exponer con los jóvenes. Amén. Hemos aprendido mucho durante esta semana, ha sido de mucha bendición. Gente que no conocía a Dios o que estaba apartada, lo han estado viendo. Amén. O sea que ha sido una semana de mucha bendición. Qué bien. Amén. Me alegro. Me alegro. De verdad es una bendición a través de estas plataformas llegar a estas personas que a lo mejor de otros medios no se puede. Porque qué bonito es, Kevin, ser portadores de buenas noticias. Amén. Eso es el Evangelio. No es otra cosa que buenas noticias. Quizás Amén. podamos llegar a escuchar que es otra cosa. Hay gente que pinta a un Dios airado, que se goza en la muerte del pecador, pero la palabra evangelio no es otra cosa que eu angelo. Eu es bueno en griego, angelo proclamación, buenas Eso es verdad. proclamaciones, Aleluya. buenas noticias. Hay salvación en Cristo, hay felicidad en Cristo, hay paz en Cristo. Como tú dijiste bien, no sé si fue compartiendo, porque me los he visto todos, no sé si fue compartiendo el de Eleazar o compartiendo el David, decía de que en él estamos Amén. completos en él, dice Colosenses. Y así Amén. es, teniéndole a él, lo tenemos todos. Y como bien dices tú, todos para la gloria de Dios, porque las coronas quedan mejor sobre sus pies que sobre nuestras cabezas siempre. No te olvides Aleluya. de eso. Tienen más gloria las coronas en sus pies que sobre nuestras cabezas. Y si en Amén. algo nosotros nos gozamos, es en darle la gloria a Él. No hay otra Ale- cosa para lo que nosotros estamos puestos. Para nosotros Aleluya. la bendición,
y la gloria para Él. Aleluya. Te despido, Enrique. Muchas gracias nuevamente. Espero que Dios siga bendiciendo tu ministerio, Amén. siga bendiciendo tu vida y te siga utilizando como lo ha hecho hasta ahora. Un abrazo y Amén. muchas bendiciones. Dios te bendiga.